En este capítulo vamos a revisar los trastornos de la conducción. Para entender los trastornos de la conducción es importante conocer el sistema de conducción. Este está compuesto por un nodo sinusal donde se genera la despolarización. Esta es transmitida a través de tres haces internodales hasta el nodo atrioventricular, el cual va a producir un retardo de unos milisegundos para que los atrios se contraigan antes que los ventrículos. Una vez que atraviesa el nodo atrioventricular, la corriente de despolarización es transmitida a través de un haz de His hacia dos ramas, una derecha y una izquierda. Uno de los conceptos que vamos a utilizar en este tema es la deflexión intrinsecoide. Lo normal es que en las precordiales derechas esta sea menor a 35 milisegundos y en las precordiales izquierdas menor a 45. Lo que representa la deflexión intrinsecoide es el tiempo en milisegundos desde el inicio del QRS hasta el nadir de la R. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, lo vamos a ver más adelante. La despolarización de los ventrículos inicia en el septum. Esta tiene una dirección de izquierda a derecha, y es por eso que en V1, al ver que se acerca la energía, se produce una deflexión positiva. Mientras que en V6, como ve alejarse la despolarización, esta dibuja una deflexión negativa. La segunda parte de la despolarización está dada por la pared de los ventrículos, la cual tiene una dirección de derecha a izquierda, y es por eso que V1 dibuja una deflexión negativa, y V6, que ve acercarse la energía, produce una deflexión positiva. En el sistema de conducción, si partimos del nodo B y pasamos a través del haz de His, podemos ver que en este se divide en dos grandes ramas, una derecha y una rama izquierda. La rama izquierda tiene tres subdivisiones, las cuales son los fascículos antero-superior, el fascículo septal y el fascículo postero-inferior, que finalmente terminan en las ramas de Purkinje. Empecemos con el bloqueo de rama izquierda. Los criterios que tenemos para identificar el bloqueo de rama izquierda es una duración del QRS mayor a 120 milisegundos, una onda R mellada en D1, AVL, V5 y V6, así como lo podemos ver en el ejemplo de la derecha. Una onda R pequeña o ausente en derivadas derechas, seguidas por una onda S profunda, así como lo podemos ver en el ejemplo de la izquierda. Y una ausencia de ondas Q en D1, V5 y V6. Esto es importante revisarlo, pues con esto vamos a identificar los criterios para un bloqueo de rama izquierda. Otro criterio importante es la deflexión intrinsecoide en V5 y V6, que ésta sea mayor a 60 milisegundos, así como lo podemos ver en el ejemplo de abajo a la derecha. Esta deflexión recordemos que se mide desde el inicio del QRS hasta el nadir de la onda R. En este electrocardiograma buscamos un QRS que calce con una línea gruesa. A partir de ese contamos 300, 150, 100, 75, 60. Ese paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Tenemos una onda P positiva en D1, una onda P positiva en D2, una onda P negativa en AVR, por lo que tenemos un ritmo sinusal. Buscamos el QRS y es predominantemente positivo en D1, predominantemente positivo en AVF, por lo que tenemos un eje normal. En los intervalos vamos a buscar el PR. Tiene un PR que es menor a 200 milisegundos, por lo que es un PR normal. Tiene un QRS que es mayor a 120 milisegundos, por lo que es un QRS ancho. Podemos observar que en V5 y V6 tenemos una onda R que es mellada, y además tenemos en V1 una onda S ancha. Esto nos estaría diciendo que estamos ante un bloqueo de rama izquierda. Vean que podemos tener cambios de repolarización secundarios en V5 y V6 y que son normales para el bloqueo de rama izquierda, cosa que vamos a ver más adelante cuando veamos el capítulo de síndrome coronario agudo. En el bloqueo de rama derecha tenemos varios criterios, entre estos igual una duración mayor a 120 milisegundos, un patrón RSR', RSR mayúscula prima o RS mayúscula R mayúscula prima en V1 y V2, como lo podemos ver en el ejemplo de la izquierda. Tenemos una onda S mayor a 40 milisegundos en D1 y en V6, y una deflexión intrinsecoide normal en V5 y V6, pero mayor a 50 milisegundos en V1. Recordemos, la deflexión intrinsecoide se mide desde el inicio del QRS hasta el nadir de la onda R.
En este electrocardiograma tenemos una frecuencia de aproximadamente 75 latidos por minuto con una onda del QRS predominantemente positiva en D1, positiva en AVF, por lo que tenemos un eje normal. Tenemos una onda P positiva en D1, una onda P positiva en D2, una onda P negativa en AVR, por lo que tenemos un ritmo sinusal. En los intervalos vamos a buscar el PR, que es entre 120 y 200 milisegundos, pero tenemos un QRS que es mayor a 120 milisegundos, por lo que es un QRS ancho. Si observamos V1 y V2, que son las derivadas precordiales derecha, podemos observar que tienen una onda R minúscula, R mayúscula prima, y podemos observar que en V6 tenemos una onda S un poquito más ancha. Este cuadro comparativo muestra la diferencia entre el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. En la primera línea tenemos lo que es normal, que es una R pequeña en V1 con una onda S y una onda Q pequeña y una onda R alta en V6. Si vemos el bloqueo de rama derecha, en V1 vamos a tener una R' y en V6 vamos a tener una S ancha, mientras que en el bloqueo de rama izquierda vamos a tener una onda S ancha en V1 y una R mellada en V6, sin onda Q. Otra situación que puede pasar en el sistema de conducción es que se bloqueen alguno de los fascículos, ya sea el posterior inferior o el antero superior. Y los criterios que vamos a encontrar para el hemibloqueo antero superior son un eje del QRS desviado a la izquierda, un patrón QR en AVL, una duración del QRS menor a 120 milisegundos y una deflexión intrinsecoide en AVL mayor a 45 milisegundos. Si encontramos estas situaciones, estamos ante un hemibloqueo antero superior. Podemos observar que D1 tiene un QRS predominantemente positivo y AVF un QRS predominantemente negativo, por lo que tenemos que observar D2. Si D2 tiene un QRS predominantemente negativo, estamos ante un eje desviado a la izquierda. Si estamos ante un eje desviado a la izquierda, hay que buscar como causas un hemibloqueo antero superior. Observamos una Q pequeña en D1 y una R alta, y una Q pequeña en AVL y una onda R alta. Observamos en D2 una R pequeña y una S profunda, igual que en D3 y en AVF. Si estamos ante esta situación, estamos ante un hemibloqueo antero superior. El hemibloqueo posterior inferior presenta un eje desviado a la derecha, un patrón RS en D1 y en AVL, y un patrón QR en D3 y en AVF. La duración del QRS es menor a 120 milisegundos, y es necesario descartar otras causas de desviación del eje a la derecha antes de poder decir que es por un hemibloqueo posterior inferior. Veamos este ejemplo. Tenemos un QRS en D1 predominantemente negativo y un QRS en AVF predominantemente positivo, por lo que el eje está desviado a la derecha. Si vemos el patrón de D1 y en AVL, tenemos una onda R pequeña y una onda S profunda. Y en D2, D3 y AVF podemos identificar una Q pequeña y una onda R alta, lo que nos estaría llevando a pensar en un hemibloqueo posterior inferior. Y este es un cuadro comparativo de la diferencia del hemibloqueo antero superior y el hemibloqueo posterior inferior. Si observamos en D1 y en AVL, el hemibloqueo antero superior va a tener una Q pequeña y una R alta, mientras que en D2, D3 y AVF va a tener una onda R pequeña y una S profunda. Si vemos el hemibloqueo posterior inferior, este va a ser al revés. En D1 y en AVL va a tener una onda R pequeña y una onda S profunda, y en D2, D3 y AVF va a tener una onda Q pequeña y una onda R alta. Y pues en el hemibloqueo antero superior va a tener un eje desviado a la izquierda y el hemibloqueo posterior inferior un eje desviado a la derecha.